Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da verdaderamente mucho gusto el estar aquí con ustedes, el compartir este importante evento que se ha echado a cuesta un grupo de jóvenes visionarios que les gusta mucho estos temas del desarrollo de conferencias, de contenidos, enfocado un poquito más al tema de los jóvenes. Y cuando nos invitan a participar, pues con todo gusto. Mi nombre es Moisés Zelaya Ramos, yo estudié la carrera de psicología, después tuvimos la oportunidad de estudiar temas de administración de empresas, participé en el área industrial, enseguida participamos en el área educativa, y de ambas experiencias hoy te quiero hablar un poquito más, haciendo énfasis en la parte del desarrollo humano, que lo conocí o que lo he estado conociendo más en el área educativa. Existen dos tendencias o dos propuestas que sobresalen de entre muchas propuestas de modelos educativos. Una es la que va enfocada hacia la parte del desarrollo de habilidades, hacia la parte del conocimiento, del manejo de la tecnología, para hacerte más eficiente, para hacerte más competitivo, para hacerte más rentable en el mercado. Y el otro modelo, que es el que a mí me gusta y es el que un poquito vamos a hablar el día de hoy, es aquel que busca más bien el desarrollo humano, aquel modelo que busca más bien el contenido integral, el desarrollo de tu persona, en fin, todo lo que tiene que ver con esa parte importante de los seres humanos. Entonces, en este marco yo hoy quiero platicar contigo. Sé que la mayor parte de las personas que hoy nos están viendo, pues son chavos, son jóvenes, y por ello el énfasis en este tema. Le titulé el reto de los millennials. ¿Lo tomas? ¿Qué hacemos con lo que tienes hoy día enfrente? Sin duda estamos hablando de un tema que es muy importante. El entorno, el que tú estás hoy día manejándote, es muy exigente, siempre lo ha sido. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice aquello que el hombre cambia al hombre. Y entonces nos hacemos víctimas de lo mismo que nosotros estamos produciendo. Nunca antes esta frase ha sido tan contundente. Dentro de todo este entorno estás tú. Dentro de este entorno es la pregunta que seguramente te estás haciendo: ¿ahora qué me toca hacer? ¿Ahora qué tengo que desarrollar? Toma en cuenta que estás tú frente a un espejo y tú solo es el que te estás viendo, tú solo es el que te estás mirando, y tú solo es el que te vas a tener que sacar adelante. Por supuesto, hay temas interesantes, hay personas alrededor de ti, hay un entorno que está ahí al pendiente de tu persona, pero al final, pues tú eres el único que vas a tener que hacer lo necesario para salir adelante. Quiero hablar de una clasificación que se les ha dado a ustedes y que siento que les ha dado mucho peso, y que de una manera muy cargada has tenido que ir desarrollando una serie de competencias que sin duda hoy día te ponen en un aprieto. El concepto al que me quiero referir es a esa etiqueta que les han puesto al decirles millennials, ¿sí? Haciendo un historial un poquito de este tema, pues hace por allá de los años 60 es cuando se empieza a acuñar un poquito este término. No hay un estudio preciso que digan sale de aquí, sale de acá. Se tomó hasta de películas, se toma de novelas, hasta el punto en que se llega a crear una denominada taxonomía de las generaciones. Se habla de baby boom, se habla de generación X, se habla de generación Y, de generación Z, de millennials, en fin. Y tú estás ahí. Están hablando de ti cuando hablan sobre los millennials. Están hablando de una etiqueta que te la ponen. Están hablando de un saco, el que te dicen que tú eres de una forma, que tú eres de esta otra manera, que tienes ciertas características. Y con todo eso, ¿qué te toca hacer hoy día en este entorno tan complicado? Bien, estamos viviendo una crisis sin precedente. Una crisis en donde empezó todo con un tema de una pandemia, y hoy estamos ante un entorno donde no nada más es lo de la pandemia, es lo político, es lo económico, es lo social. Y quizás te sientas abrumado,
quizás tengas un peso sobre tus hombros que nunca antes habías tenido. Nada más platicarte que pues a través de la historia realmente ha habido muchas crisis. Tus abuelos, tus papás, en ese sentido, tienen mucha experiencia. Ha habido crisis internacionales desde 1929, 1945, las guerras mundiales, crisis normalmente relacionadas con aspectos económicos. México no se diga, México ha pasado hace algunos años, pasaba cada 6 años que había cambio de gobierno, había crisis. Y algo interesante que aquí me toca compartir es que quizás hoy día la última crisis que se vivió y que tú quizás has leído o has tenido oportunidad de conocer o de saber fue hace 26 años, ¿sí? Probablemente muchos de ustedes que están aquí, estoy seguro que ni siquiera habían nacido. 26 años que fue aquella crisis tremenda en México en 1994 y que fíjense cómo 26 años después, de alguna u otra forma, esa crisis del 94, hoy día se dice que fue un modelo neoliberal y que pues llevó a muchas personas inspirarse en buscar un cambio, el que se dio hace 2 años, ¿sí? En donde un líder social capitaliza esos problemas de los denominados modelos neoliberales, pero sin embargo, quién sabe si salgamos también vivos de este modelo que hoy día nos están planteando. Ahí están los números, ahí están los datos, sin embargo no vamos a profundizar en esto, más bien es qué te toca a ti hacer, ¿sí? Ese es el punto. Ahí está la crisis, ahí está el contenido, ahí está todo. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Cuál es el reto que tú tienes que tomar y que tienes que seguir? Yo le quiero platicar a ustedes de 2 propuestas que he conocido en mi experiencia educativa, en mi experiencia como profesional de la educación. 2 propuestas que las traigo aquí para compartirlas contigo. Ojalá que te puedan gustar, ojalá que te puedan servir y esperamos al final hacer alguna conclusión de todo esto. Voy a llamar a partir de esto 2 aportaciones y una reflexión, ¿sí? La primera de ellas tiene que ver con un amigo, un profesional que es ingeniero y luego se dedicó al tema del desarrollo humano. Pablo Heining es una persona que tú lo puedes buscar, documentos, los encuentras en muchas plataformas. Este amigo, me gustó mucho su propuesta porque basa lo que es el crecimiento de ustedes, que es el crecimiento tuyo como persona, en ciertas competencias. Le llama él metacompetencias. Él describe un total de 11 metacompetencias, pero nosotros vamos a enfocarnos en las primeras 3 porque realmente de estas 3 metacompetencias es de donde se derivan todas las demás. La primera de ellas tiene que ver con la racionalidad. Dice el amigo Pablo Heining que tienes que empezar por tener tu mente, tienes que empezar por tener tus pensamientos, tu racionalidad en un buen tono, ¿sí? No puede existir una persona que pretenda ser bueno, que pretenda ser sobresaliente, si su mente y su racionalidad están realmente confundidas, ¿sí? Basa mucho su primer principio, su primer metacompetencia en la parte de la racionalidad. De ahí se pasa a una segunda metacompetencia que es la emocionalidad. Fíjate cómo va él enlazando puntos importantes de nuestra persona, ¿sí? Por un lado la racionalidad, enseguida la emocionalidad, en la que también habla de que pues tenemos que tener un equilibrio, tenemos que buscar un desarrollo emocional sano, ¿sí? Y eso se conjunta, la tercera metacompetencia, en la parte de la corporalidad, mente, emociones, cuerpo, ¿sí? Y de todas estas 3 metacompetencias, pues bueno, él se encarga de desarrollar todo un tema, toda una presentación muy interesante, muy práctica. Les recomiendo que lo puedan ver, que lo puedan buscar y que conozcan un poquito más a fondo de esta propuesta del amigo Pablo Heining. La otra presentación o la otra propuesta que quiero compartir contigo
pues es un estudio que también tú lo puedes ubicar, tú lo puedes encontrar en redes, en ciertos contenidos, en ciertas plataformas. Este estudio se hizo de hace más de 40 años, le han invertido mucho dinero, se le invirtió mucho dinero, lo hizo la Universidad de Harvard. Han pasado muchos años y han estado revisando generaciones tras generaciones, con una pregunta muy simple, que ellos es lo que quieren demostrar en este estudio. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente provoca la felicidad? ¿Sí? Y en ello han pasado estudios, como les decía, generaciones tras generaciones, personas tras personas, abuelos, papás, hijos, y llegan a una conclusión que la verdad es muy, muy especial, porque no está basado la felicidad, de acuerdo a la conclusión que ellos manejan, que ellos estiman. La felicidad no está basada en el éxito económico que tanto nos han a nosotros hecho creer. La felicidad no está basada en el éxito profesional, en que hayas tenido el mejor de los trabajos, en fin, todo lo que nos han hecho creer en los modelos educativos tradicionales. No, ellos prácticamente su conclusión es: la felicidad está en las relaciones con los demás, en cómo tú te puedas relacionar con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos. Hace mucho énfasis este estudio en que no puedes estar solo. Hoy día en nuestro entorno, en nuestra sociedad, a ti como millennial te han dicho: tú puedes, tú la puedes hacer solo, no necesitas a los demás, échale ganas, en fin. Sin embargo, este estudio, que es muy profesional, muy bien desarrollado, te dice todo lo contrario, ¿sí? Te dice: aguas, la soledad mata, aguas, no te quedes solo, siempre procura estar relacionado con la gente, sobre todo con la gente que te quiere y la gente que tú quieres, ¿sí? Al final, no hay éxito si no es compartido. Son algunas de las conclusiones importantes que este estudio de la Universidad de Harvard nos da a nosotros, los que nos dedicamos a este tema de la educación y del desarrollo. Y enseguida, pues hablarte de estas dos propuestas y una propuesta más, que yo la llamaría más bien como una reflexión, ¿sí? Esto lo tomo de una investigación que también encontramos. Curiosamente, esta investigación no la encuentras en la parte de educación ni en la parte de psicología como pareciera ser. La pregunta es, pues, ¿por qué la traemos aquí? Bueno, ahí está. Resulta que hace muchos años, en una reserva ecológica en Sudáfrica, existía una reserva ecológica en donde sobre todo había pues animales que estaban en peligro de extinción: elefantes, rinocerontes, en fin, todo ese tipo de especies que hoy día sabemos bien que están peligrando. Resulta ser que de pronto pues se dan cuenta que existe una sobrepoblación en lo que es lo que es la especie de los elefantes, ¿sí? Había muchos elefantes. Entonces toman una decisión, se junta el equipo de gente que cuidaba esta reserva y deciden desplazar, eliminar, quitar a lo que ellos llamaron los elefantes viejos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jóvenes pues tenían mayores posibilidades de seguir viviendo y de seguir siendo parte de esa reserva. Entonces, pues eliminan a los elefantes viejos, los quitan, los trasladan, algunos los tuvieron que sacrificar según la propia investigación. ¿Qué sucede? Pasan algunos años y se empiezan a dar cuenta que aparecen muertos rinocerontes, aparecen muertos otras especies. El parque ya no podía ni siquiera ser visitado porque los elefantes jóvenes eran muy agresivos, atacaban a los vehículos, atacaban a los coches, a los turistas, en fin, y eso preocupó mucho. ¿Qué hacer? Se preguntaron otra vez al paso de los años, y a alguien se le ocurre, bueno, a ver, ¿qué fue lo que hicimos? Pues hace 10 años hace 5 años quitamos a los elefantes viejos. A alguien se le ocurre decir, pues volvamos a traer a los elefantes viejos. Entonces vuelven a introducir
a elefantes viejos, a la manada de elefantes jóvenes, y curiosamente o mágicamente todos los elefantes jóvenes se alinean en su conducta, ¿sí? Y de ahí entonces se desarrolla esta propuesta de hacer saber cómo es importante que, en este caso, la manada de elefantes jóvenes tengan estructuras, tengan guías, tengan figuras que los puedan dirigir. Eso se traspola y se toma como una investigación de tipo social, ¿sí? En donde se le da ese contenido y deducen o llegan a una conclusión, a los chavos sobre todo: nunca te alejes de la gente adulta, no te alejes de aquellas personas que ya tienen un recorrido, vas a aprender siempre de ellos, vas a tener que entender muchas cosas a través de sus formas de ser y tú las puedes adaptar, pero nunca te quedes solo, nunca tomes un camino distante de ellos y al contrario, acércalos a tu vida. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos dos propuestas, como tú lo recordarás, aquella que habla de las metacompetencias, en donde está la parte intelectual, está la parte racional, está la parte emocional y está la parte física, ¿sí? Cuida mucho la parte física. Hoy día no hay nada mejor que invertir en tu cuidado físico, ¿sí? Alimenta tu segundo cerebro, que es el estómago, aliméntalo de manera sana. La otra propuesta que platicamos es este estudio que habla de la felicidad, de cómo no existe el éxito, sino a través más bien de la felicidad, de las relaciones, de los seres queridos. Cuídate de no estar solo, ¿sí? Y por último, la reflexión de no te alejes de los adultos, no te alejes jamás de aquellas personas que te pueden guiar. Seguramente en tu familia tienes la fortuna de tener un abuelo, tienes la fortuna de tener un padre de familia, un tío, en fin, aquellas personas que por su experiencia mucho te pueden ayudar a salir adelante. Es decir, chavos que en este día comparten esta plática y las otras pláticas que tenemos a lo largo de este programa, tienes muchos recursos para poder salir adelante. Sí, tenemos una crisis que tú no habías conocido en ningún tiempo, ¿sí? Naciste sin crisis y hoy día tienes frente a ti a una que es avasalladora. Pero también decirte que tienes muchas herramientas, tienes muchas cosas por apoyar, por aprovechar, y seguro es que con todo lo que tú estás aprendiendo en estos temas, con todo lo que tú estás viendo en este tipo de contenidos, mucho te van a ayudar a salir adelante. Síguele echando muchas ganas, te felicito por el esfuerzo que estás haciendo al estar escuchando estos trabajos y ojalá que al final de todas estas pláticas seas una mejor persona. Muchas gracias, cuídense mucho.